Ojo, ese movimiento va a ser el trabajo, recordemos lo vimos en la primera clase, va a ser el trabajo que ustedes mismos lo van a exponer, y lo van a exponer tanto en la pantalla y van a proyectar el modelo que ustedes mismos lo han realizado. ¿Okay? Entonces sí es importante, ahí mismo yo les pediré, cambien el diámetro de tubería, verifiquen a ver, cambien el diámetro de la cisterna, entonces es fácil darse cuenta quién ha elaborado su propio elemento, su propio trabajo. ¿Okay? Bien, el objetivo de la clase del día de hoy es ver la teoría previa a entrar ya a los ejercicios, al cálculo de las dimensiones de la cisterna, tanque elevado y diámetros de tubería. ¿Okay? Para eso trabajamos con la normativa. ¿Okay? ¿Cuál es la normativa que siempre utilizamos? La IS 010. ¿Okay? Esa es la normativa, la IS 010. La IS 010 pertenece al Reglamento Nacional de Edificaciones. Correcto, es parte de la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones para lo que son las redes de distribución de agua interna, tanto agua doméstica como de desagüe. ¿Okay? Todo lo que son redes interiores. Esa es la IS 010. Bien, primer punto, vamos a ver. El diámetro de las tuberías de distribución se calculará con el método de Hunter, método de gastos probables, salvo aquellos establecimientos en donde demande un uso simultáneo, que se determinará por método de consumo de aparato sanitario. ¿Qué quiere decir? El método con el que vamos a trabajar es el método de Hunter, con lo que nos dice la misma normativa. ¿Okay? Método de gastos probables. Vamos a utilizar los cuadros que nos da la misma normativa para calcular. ¿Okay? Es el método de Hunter. ¿Okay? Pero hay una limitación, salvo para aquellos establecimientos donde se demande un uso simultáneo que se determinará mediante método de consumo de aparato sanitario. Por ejemplo, ¿para qué casos puede darse? ¿Okay? Puede darse, por ejemplo, cuando hay establecimientos en los cuales tienen sistemas de presurización. ¿Okay? Tienen sistemas de presurización como, por ejemplo, tanques hidroneumáticos, en donde ellos utilizan fluxómetros. ¿Okay? Entonces, ese mismo cálculo no aplica. ¿Ya? Siguiente punto. Podrá utilizarse cualquier otro método racional para calcular tuberías de distribución, siempre que sea debidamente fundamentado. Punto importante. El método de Hunter es el único método para calcular los diámetros de las tuberías, no. Nos indica que podrá utilizarse cualquier otro método racional para el cálculo de las tuberías, siempre que sea debidamente fundamentado. ¿Okay? Existen otros métodos, no es el único método que voy a enseñar o el que existe. También existen otros métodos, la misma norma lo garantiza, pero lo que nos indica es que sea siempre debidamente fundamentado. ¿Okay? Por si acaso les vayan a preguntar. ¿De acuerdo? Siguiente punto. La presión estática máxima no debe superar los 50 metros de columna de agua. La presión mínima de salida de los aparatos sanitarios será de 2 metros columna de agua. ¿Ok? 2 metros columna de agua. ¿Para qué tipo de aparato se da? Y este es un punto que nosotros siempre tenemos en cuenta para el diseño. Supongamos, si nosotros vamos a tener un edificio y el edificio, la parte más alejada, ¿cómo empezamos con el cálculo? Viendo el aparato sanitario más alejado, el tanque elevado. ¿Cuál es el aparato que más consume gasto en llevar el agua, la presión, hasta ese punto? El más alejado siempre es el que más complicado, el que más gasto determina en poder llevar el agua hasta ese punto. Entonces, desde ahí se parte siempre el cálculo. Si ese punto se calcula con mínimo 2 metros columna de agua, el resto de puntos van a tener 3, 4, 4 y medio, ¿okay? Pero siempre se calcula en función al aparato sanitario más alejado. ¿Okay? Bien, siguiente punto. Las tuberías de distribución de agua para consumo humano enterradas deberán alejarse lo más posible de los desagües. Por ningún motivo, la distancia será menor a 50 centímetros en la medida horizontal, ni menos de 0.15 por encima del desagüe. Cuando las tuberías de agua para consumo humano se crucen las redes residuales, deberán colocarse siempre por encima de estos y a una distancia no menor de 0.15. ¿Okay? Las tuberías de agua y las tuberías de desagüe pueden ir
paralelas, sí pueden ir paralelas. ¿Cuánto es la distancia mínima? 50 centímetros. ¿Desde dónde a dónde se mide? Desde el eje, se mide desde la parte más extrema, desde la parte tangente más extrema de las tuberías, más cercanas de ambas tuberías. Desde ahí se mide, no vayan a medir desde el eje. ¿Okay? Siempre lo miden 50 centímetros la parte más externa para cada tubería, o sea, la distancia mínima. ¿Ok? Siempre hay cruces de tubería en obra. Hay cruces siempre, o sea, una tubería va a pasar por acá y otra tubería va a pasar por acá. Siempre va a pasar ello. ¿Ok? Ahora, recomendación, la tubería de desagüe siempre tiene que ir por debajo. La tubería de desagüe siempre va por debajo. Ya sabemos por qué. ¿No? Siempre, cuando hay una reparación, una ruptura de tubería, el agua pues obviamente va a tender a ir hacia abajo y no va a implicar a la tubería de agua. ¿Okay? Por ese criterio se hace. ¿Cuánto es la distancia mínima? 15 centímetros. ¿Desde dónde a dónde se mide? Igual, de la parte tangencial más extrema para cada tubería. ¿Okay? O sea, en conclusión, la distancia libre. La distancia libre. ¿Okay? Siguiente punto. Para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución, la velocidad mínima será de 0.60 metros por segundo y la velocidad máxima será de acuerdo a la siguiente tabla. Eso recuerdo que lo mencioné en una diapositiva anterior que habíamos visto. ¿Okay? Recordemos por qué nos pide una distancia mínima, perdón, una velocidad mínima de 0.60 metros por segundo. Es para evitar los sedimentos. ¿Okay? ¿Que van a haber sedimentos? Sí van a haber dentro de la tubería. ¿Okay? Pero la cuestión es evitar que los sedimentos se queden, que fluyan. Entonces, pero ahora nos preguntaremos, ¿no? ¿Por qué van a haber sedimentos si se trata de agua potable? Agua potable es agua completamente limpia, no debería de haber sedimentos. Pero sabemos que hay un proceso constructivo y en el proceso constructivo las tuberías quedan expuestas. ¿No? Les comento, cuando se va a hacer el vaciado de una losa, o sea, se vacía una losa, se vacía por sectores. Tanto losa de pavimento a nivel del primer piso que se apoya sobre el terreno, como las losas alicadas. Siempre se vacía por sectores, nunca se vacía un techo completo, salvo que sea chiquito. ¿Ok? Entonces, aún así, las tuberías siempre están expuestas hasta en el mismo vaciado. A veces están vaciando el concreto y vienen las tuberías de la bomba, las tuberías que son metálicas, son pesadas. El personal que maniobra esas tuberías no necesariamente es especialista, ellos son especialistas en mover sus tuberías, en conectarlas y bombear el concreto, pero no en los temas de la obra. A veces las tuberías, como son pesadas, las tiran y las tuberías de agua y las tuberías eléctricas las rompen. Pasa muy seguido. En cada vaciado siempre hay una o dos tuberías que se rompen y siempre están los gaspiteros, los sanitarios, siempre están ahí pendientes que sus tuberías no se rompan, y si se rompen, ellos mismos se están marchando. Pero en esa ruptura de tubería hay ingresos de concreto, hay ingresos de tierra, hay ingresos de partículas. Y ese ingreso de partículas ya quedan dentro de la tubería. ¿Ok? Quedan dentro de la tubería. Entonces, para limpieza, esa tubería tiene que salir todos esos sedimentos. Por ello, siempre se pide que sea 0.60 mínimo. Y ya cuando el proyecto está en ejecución y está en uso, por ejemplo, como esta edificación, ¿qué es lo que puede pasar? Puede haber una reparación, puede haber un mantenimiento. Y cuando hay reparaciones, mantenimientos, las tuberías también tienden a romperse, ya sea voluntaria o involuntariamente. ¿Ok? Si involuntariamente la tubería se rompió, igual hay que parcharla, hay que descubrir la zona para que el operario pueda manipular y pueda hacer el parche respectivo o reemplazo de la tubería. Pero al dejar expuesta la tubería, tiende pues, a ingresar sedimentos. Entonces es por ello que la tubería prácticamente siempre está expuesta a que los contaminantes ingresen. Y para que ingresen, y si ingresan, hay que hacer que esos mismos contaminantes salgan. Es por ello que nos piden, nos exigen que tengamos siempre en cuenta esta velocidad. ¿Ok? Y una velocidad máxima de 3
Mayor a 3 ya genera desgaste. Como 3 es bajo una presión fuerte, que hay 3 metros por segundo, entonces hay una presión grande ahí en 3 metros por segundo. Para una tubería de PVC pesada, mayor a 3 ya le va a generar desgaste. Entonces, esos son los límites, los rangos. Siguiente punto, las tuberías de agua fría deberán ubicarse teniendo en cuenta el aspecto estructural y constructivo de la edificación, debiendo evitarse cualquier daño o disminución de la resistencia de los elementos estructurales. Este punto siempre es un punto de controversia entre los estructurales y los sanitarios. En nuestro caso, nosotros somos la parte estructural. Estamos aprendiendo y tenemos que conocer de instalaciones sanitarias, sí, es obligatorio. Pero no podemos firmar nosotros un plano sanitario. Nosotros podemos firmar un plano estructural. Pero entendamos acá, las tuberías de agua deberán ubicarse y teniendo en cuenta el aspecto estructural y constructivo, debiendo evitarse cualquier daño o disminución de la resistencia de los elementos estructurales. Bajo esa premisa, no se permite cruzar las tuberías por los elementos estructurales. No cruzamos las tuberías por las columnas. Es lo más, siempre ya saben los sanitarios, ¿no? Bajo esa premisa es que ellos no cruzan las tuberías por las columnas. La columna siempre pasa libre. Aún así, cuando la columna, y mucho pasa, por ejemplo, a veces en las losas. Cuando se está vaciando la losa o cuando se está preparando la losa, sabemos, primero hacemos el encofrado, después del encofrado entre el fierrero para colocar las vigas, luego colocan el ladrillo aligerado, ladrillo para techo aligerado, ¿correcto? Luego colocan la primera malla y entran las instalaciones. Cuando entran las instalaciones, tanto eléctricas como sanitarias, ahí se van a dar cuenta que las tuberías las quieren llevar por cualquier lado, porque quien lo hace realmente es el operario, es el ayudante. Pero el maestro de ellos, ya con más experiencia, les indica si van a cruzar una columna, porque ahí sí pueden cruzarlo por columnas, porque la columna todavía está vaciada en ese tramito del espesor de la losa, y a veces tienden a cruzarlo por las columnas. Ya el mismo maestro les indica retira y bordea siempre la zona de las columnas. Obligatoriamente sí, a veces nos pasa que crucemos por las vigas, pero cuando una tubería va a cruzarse por una viga, se tiene que hacer la consulta al ingeniero estructural. Se le consulta al ingeniero estructural y el ingeniero estructural indica por qué zona de la viga puede pasar. Supongamos, aquí no ha habido un pase, vemos esta viga, por ejemplo, el perante de esta viga debe ser aproximadamente 50 más 20, 70 en total. Juegan 50, entonces si vamos a pasar una tubería por la viga, entonces el estructural nos tiene que decir por qué parte de la viga se deba de cruzar la tubería. No solamente va a decir por qué parte, sino que va a indicar cuál es el refuerzo de acero que se le deba de colocar a la viga. Él indica, vamos a colocar el pase de la tubería, vamos a pasarlo por la viga. Generalmente los pases siempre los hacen a la tercera parte, tercio 1 o tercio 2. Ya sabemos por qué, ¿no? Por la envolvente de fuerzas cortantes en momentos flectores. El mínimo no son ceros, sino que son menores en los tercios. Entonces por ahí es donde se generan los pases. El estructural va a decir el pase en tal ubicación al tercio y separado del techo cuanto hacia abajo. Porque dentro de la sección, así como a lo largo de la viga, hay esfuerzos cortantes, en sección también hay esfuerzos cortantes y momentos. Entonces él no solamente determinará en la ubicación longitudinal, sino también determinará en la ubicación en altura de la viga cuál es la ubicación exacta de ese pase. Y además de dar esa ubicación, les deberá de decir cuál es el refuerzo que deberá colocarse. A veces pasa, voy a dibujarlo por acá, que en la parte transversal de la viga, supongamos si la viga es así, tenemos aquí la viga, y el acero de refuerzo viene de esta manera.
de la viga, supongamos aquí está el tercio, un tercio de la luz libre, un tercio, él nos va a permitir bien por aquí o bien por acá. ¿Ok? Nos debe determinar la ubicación no solamente en aquí y acá, sino también cuánto desde la base. Supongamos nos va a decir desde la base, el pase colocarlo aquí. Él nos tiene que dar la ubicación exacta, dónde va a ser el pase. Y adicionalmente, él generalmente coloca un refuerzo que viene siempre en diagonal. ¿No? Viene un refuerzo. Cruza, ¿ok? Es un refuerzo de acero para evitar, o sea, para reforzar la zona que se le está disminuyendo concreto. ¿Ok? Pero este diseño, ¿quién lo da? El ingeniero estructural, el ingeniero de estructuras. Les va a pasar en obra que al momento del vaciado de las losas, que a veces los ingenieros, la parte sanitaria, le va a decir, ingeniero, voy a colocar un pase en la viga. Y como parte de estructuras, perdón, como parte del proyecto, como parte de la construcción, ni el residente ni el supervisor están autorizados en decir ya, pásalo por tal limitación. Si no, tienen que consultarlo al ingeniero de proyectos. ¿Ok? Entonces, es por ello que tenemos que tener en cuenta esta parte de los elementos estructurales. Bien, siguiente punto. Las tuberías verticales deberán ser colocadas en ductos o espacios especialmente previstos. Esta parte de aquí es un punto que siempre ha generado controversia entre los ingenieros estructurales y los ingenieros sanitarios. ¿En qué sentido? Si la norma solamente dijera hasta aquí, de aquí para allá nada, solamente se hubiera quedado acá, todo estaría completamente clarísimo, ¿no? Las tuberías verticales deberán ser colocadas en ductos. Ninguna tubería debería bajar por muro. Ninguna tubería debería bajar por muro. Pero ya nos están indicando O. ¿Okay? O espacios especialmente previstos. ¿Okay? No nos restringe a que solamente deban de ir por ductos. Ahora, la recomendación es que vayan por ductos, sí. ¿Okay? ¿Por qué algunos van por muros? Porque lógicamente se le consulta al ingeniero estructural. Se le consulta al ingeniero estructural y indica si utilizan las buenas prácticas, las tuberías que van dentro de los muros se refuerzan, alrededor se hacen como unas falsas columnas, correcto, para que en el centro vaya la tubería y no dañen directamente el muro. Pero se puede hacer bajo esto ¿de acuerdo? Bajo esta parte de la norma. Que se recomienda que vayan por ductos, sí es recomendable, es lo mejor. O sea, es lo mejor que las tuberías vayan por ductos. Pero para viviendas que son unifamiliares, ¿no? Para viviendas que son unifamiliares, nuestras casas de 1, 2, 3 pisos, ¿ok? Todas las tuberías van por muros. Y es dable, sí, o sea, si es viable, sí, es viable. Técnicamente es aceptable, pero tienen que tener en cuenta recomendaciones. ¿Ok? Las tuberías tienen que bajar, tienen que ser reforzadas a sus alrededores para que no haya una división del muro. Pero ya para proyectos más grandes, ¿ok? Ya para proyectos más grandes, para establecimientos de salud, para colegios, siempre les colocan ductos de tubería. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué es recomendable los ductos? Porque en los ductos de las tuberías, siempre en cada ducto, supongamos, ¿cómo pudiera ser un ducto? Imagínense aquí que hay un hueco en la losa, hay un orificio en la losa, entonces por aquí están bajando las tuberías. Y este es un ducto. Y las tuberías no necesariamente están yendo para evitar que vayan en los muros, no van pasando en los ductos, no afectan a las estructuras. La arquitectura sí tiene que tomar sus previsiones porque les está quitando un espacio. ¿De acuerdo? Pero la estructura no las están afectando. Es mejor sí, porque siempre en los ductos se generan unas puertas, unas ventanas de inspección. Si aquí va a ser un ducto para tuberías, aquí generamos unas ventanas de inspección, abrimos las ventanas, vemos si hay alguna falla, reparamos, y la persona puede ingresar a reparar, puede ingresar a hacer la reparación. Cosa que cuando las tuberías pasan por un muro, para hacer la reparación, ¿qué tiene que hacer? Picar el muro. Al picar el muro, a veces la tubería tiende a dañarse más. ¿Okay? Entonces, para evitar ello, lógicamente, lo que nosotros hacemos, o se recomienda,
es generar ductos con ventanas de inspección. ¿Okay? Siguiente punto. Se podrá ubicar en el mismo ducto la tubería de agua fría y agua caliente siempre que exista una separación mínima de 0.15. Dentro de las instalaciones hay tuberías para agua fría y hay tuberías para agua caliente. ¿Que pueden ir en los ductos, en los mismos ductos? Sí. ¿Ok? Pero igual nos pide una separación mínima de 0.15. ¿Ok? Bueno, no había mucho, no sería muy perjudicial que realmente esas tuberías pues se mezclen. No lo hacen por el tema del agua, porque al fin y al cabo las dos llevan agua potable. ¿Okay? Lo hacen por un tema de que una tubería, lógicamente es de una calidad, una es de CPVC y la otra es de PVC, ¿no? Una tubería es reforzada por el tema del agua caliente. Es una tubería que soporta las altas temperaturas. Es una tubería blanquita, una tubería de color blanco. La van a ver en las obras. ¿Okay? Esa es tubería para agua caliente. Siguiente punto. ¿Por qué es importante que tengamos claros estos parámetros? ¿Por qué es importante que tengamos claros estos parámetros? Porque ustedes lógicamente van a tener que dibujar el plano. Van a dibujar el plano y en el plano van a colocar la ubicación de las tuberías. Van a colocar desde una tubería de desagüe, supongamos en el plano, ya no van a colocar la ubicación del recorrido de la tubería, la van a colocar y inmediatamente muy pegado van a colocar la tubería de agua de la tubería de desagüe, sino que ya con un criterio lo van a separar en el plano 50 centímetros. Cuando se crucen van a colocar una anotación, un comentario indicando cada cruce separar lo mínimo 15 centímetros. Igualito, cuando lleven dos tuberías de agua, una de agua fría y una de agua caliente, ustedes van a indicar en el mismo plano la separación de las tuberías. Van a estar separados mínimo 15 centímetros. Entonces es por ello que tienen que saber estos detalles, que lo indica la misma norma. ¿Ok? Muy bien, el siguiente punto es: se permitirá la ubicación de alimentadores de agua y montantes de agua residuales o de lluvia en un mismo ducto, siempre que exista una separación mínima de 0,20 entre las generatrices más próximas. Y ahí es donde viene. Si nosotros tenemos un ducto, en el ducto puede ir una tubería de agua y una de desagüe, sí. ¿Quién lo indica? La misma norma. Pero lo que tenemos que hacer es separarlos una distancia mínima. ¿Cuánto es la distancia mínima? 20 centímetros. ¿Ok? 20 centímetros. ¿En qué parte lo vamos a colocar? En el mismo plano. En el plano, cuando lo midan, ustedes van a tener la línea que dibujen de agua o la línea de desagüe, ahí mismo van a tener que mínimo separar los 20 centímetros. ¿Okay? Las tuberías colgadas, para mostrar. Muy bien. Siguiente punto. Las tuberías colgadas o adosadas deberán fijarse a una estructura, evitando que se produzcan esfuerzos secundarios en las tuberías. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que dentro de las tuberías, dentro de las mismas tuberías, o las tuberías que van a ir colgadas, se tienen que colocar cada cierta distancia unos apoyos para que las tuberías no deflecten. ¿Cuáles son los apoyos que se colocan? Justo aquí hice una pequeña gráfica. ¿Ok? Si nosotros tenemos aquí la losa, aligerada, esta es nuestra losa aligerada de 20 centímetros. ¿Ok? La parte sanitaria, cuando va a colocar una tubería, aquí está la tubería. ¿Ok? Supongamos que es la tubería de desagüe. Coloca unos colgadores que son de aluminio.
¿Ok? Estos colgadores se fijan en la losa. ¿Qué es lo que hacen los operadores? La losa, si vamos a colocar la tubería, los operarios primero perforan la losa, ponen un perno de anclaje y sobre ese perno de anclaje ingresan el espárrago que va fijado en la estructura. Ahí se fija. Y con ello lo bajan. Esto de aquí es de aluminio y este es un soporte para la tubería. Ahora, la separación de estos espárragos o de estos colgantes para el apoyo de las tuberías no tiene que ser muy alejado. Tiene que estar cada una distancia, generalmente lo ponen cada 2 metros, ¿ok? Cada 2 metros, para, si lo ponen muy largo, pues obviamente la tubería se va a tender a deflectar, ¿ok? Se va a tender a deflectar. Y sabemos, por ejemplo, en el caso de desagüe, siempre la tubería lleva una pendiente. El mínimo tiene que ser mayor a 1%, ¿ok? Va a ser mayor a 1%. Entonces, como esa pendiente es mayor a 1%, ¿quién lo regula esa altura? Este mismo espárrago de aquí. Este de aquí es regulable. El operario, conforme la tubería va avanzando, esto de aquí lo va aumentando o lo va disminuyendo, aumentando o disminuyendo, con la función de darle pendiente a la misma tubería. ¿Okay? Es regulable este espárrago de aquí, se nos sabe. ¿Okay? Lo va bajando, va aumentando la tubería, lo va bajando, va aumentando, lo va bajando, lo va bajando. Le va dando la forma y termina la pendiente. Muy bien, siguiente punto. Las tuberías enterradas deberán colocarse en zanjas de dimensiones tales que permitan su protección y fácil instalación. Cuando se hace una zanja para llevar las tuberías enterradas, y se pueden dar cuenta, cuando las tuberías estén enterradas, van a excavar la zanja y la tubería no se coloca directamente sobre el terreno natural. Previamente a colocar la tubería, se coloca siempre una camita de arena. ¿Okay? Se coloca una cama de arena. ¿Correcto? Y sobre esa cama de arena recién se coloca la tubería. Ahí recién va la tubería. Posteriormente, la tubería no se cubre con un material que no sea, que tenga, digamos, una granulometría mayor a 3/4. Generalmente es una arena gruesa. Es esta misma arena de aquí. Se coloca nuevamente otra cama de arena. Se cubre. Correcto, para proteger la tubería. Posteriormente, recién se coloca una capa de afirmado. ¿Ok? Afirmado. Afirmado. ¿Okay? Una de las buenas prácticas que he visto en obra
y que no lo indica la normativa. Eso fue por parte de los ingenieros sanitarios. ¿Ok? Los ingenieros sanitarios, sí, para ambos. Sí, 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 así es. La tubería siempre se protege. Nunca puedes. ¿Y el afirmado sí o sí va o terreno natural? Puede ser terreno natural, puede ser terreno natural, dependiendo. Un poquito yo quería primero hacer la protección de aquí. Aquí digamos que podría ser terreno natural, supongamos. Esto de aquí es obligatorio. Hasta ahí lo de rojo. Supongamos, si el pavimento indica que toda esta zona de acá está firmado, esta zona de acá es terreno natural, entonces esto de aquí podría ir terreno natural. Y lo indican un control de compactación y todo normal. Pero a partir de acá supongamos afirmado. ¿Ok? Pero lo que sí es obligatorio es esta zona de acá que sea con una cama de arena. Ahí les quiero comentar un tema, que una buena práctica que no lo indica la norma, lo vi en un proceso constructivo, y desde que lo vi en un proceso constructivo, lo recomendé en todo proyecto que voy, todo proyecto que puedo participar, lo recomendé. ¿En qué consistía? Que el mismo maestro en la tubería colocaba su camita de arena y por más o menos por esta altura, bien lo colocaba aquí o bien lo colocaba acá, colocaba una cinta. Colocaba una cinta. ¿Han visto esa cinta de obra, esa cinta roja o esa cinta amarilla que dice peligro, obra? ¿Okay? Entonces esa cinta la colocaba aquí. A lo largo de toda la tubería, si la tubería iba desde aquí hasta allá, encima de la tubería, después de la cama de arena, colocaba esa cinta. Quiere decir, mira, nadie se lo pedía, no estaba en los costos, no estaba en nada. Pero ¿qué quiere decir? La obra iba a funcionar, pero cuando posteriormente por ahí iba a haber alguna reparación, iba a ir un operario, iba a ir un obrero, iba a hacer una excavación, inmediatamente ven la cinta y es una alerta que debajo de esa cinta hay una tubería. Entonces ya van a tratar con cuidado esa zona. Entonces ya lo he visto en muchos proyectos que lo hacen esa práctica, no te lo pide, el expediente técnico nunca va a decir puede dejar la cinta, nada. Es una buena práctica. ¿Okay? Es una buena práctica y sí lo hacen, ya he visto ya muchos que lo están realizando de esa manera. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna consulta, por favor? ¿Qué entendemos por almacenamiento y regulación? ¿Qué entendemos por almacenamiento y regulación? ¿Cuáles son nuestros principales elementos de almacenamiento y regulación de agua? Estamos hablando de cisterna y tanque elevado. ¿Ok? Vamos a hablar de cisterna y tanque elevado. ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son las medidas que nos da la norma, la IS 010, para el cálculo de las dimensiones de la cisterna como del tanque elevado? ¿Okay? ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe de cumplir una cisterna y un tanque elevado? Primer punto, los depósitos de agua deberán ser diseñados y construidos de forma tal que preserven la calidad del agua. Este punto de aquí nos va a ayudar muchísimo a sustentar varias cosas para el diseño de una cisterna. Y lo vamos a, cuando veamos las medidas, los cálculos, y lo vamos a entender por qué. Pues con este término nada más, de forma tal que preserven la calidad del agua. Recordemos que el agua potable viene desde una tubería matriz, que viene de la calle, que viene de la red pública, ingresa a la vivienda y vamos a llevarlo acá. Si lo vemos en planta, tenemos la calle, tenemos en planta,
tenemos la conexión y la conexión se toma. Aquí tenemos nuestro medidor. La conexión viene y lleva el agua hacia la cisterna. Ahora, si hacemos un corte aquí justamente de la cisterna, vamos a hacer un corte. Viene la losa. Correcto. Viene la tubería de agua. Y ahí ingresa el agua. Nada más. Prácticamente aquí es en caída libre. Y esta zona, como aquí está el agua, correcto, aquí en esta zona de acá se pueden dar agentes contaminantes. ¿Okay? Se pueden dar agentes contaminantes. Hasta las mismas características como nosotros hayamos diseñado o con qué material hayamos construido la misma cisterna. Entonces, ¿pero qué es lo que nos indica la norma? De preservar la calidad del agua. Entonces, lo que nosotros vayamos a hacer aquí, tanto cómo vamos a impermeabilizar o qué material vamos a hacer la cisterna, tenemos que tenerlo en cuenta que las mismas características de agua potable que ingresan, porque aquí ya viene, ya prácticamente el agua salió de la red pública, sale de la conexión de la tubería e ingresa a un medio expuesto a contaminantes. Recuerden que toda cisterna aquí tiene una ventana de inspección, una tapita, una ventana. ¿Okay? Aquí tiene una ventana o puerta de inspección, ¿okay? Que también está expuesta a contaminar las aguas. Entonces ahí vamos a tener en cuenta varios criterios. Ya lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo el cálculo para la cisterna. Este punto es bastante importante. Toda edificación en sectores donde el abastecimiento de agua pública no sea continuo o carezca de presión suficiente, deberá estar previsto obligatoriamente de depósitos de almacenamiento que permitan el suministro adecuado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos que no todos los sectores donde exista conexiones de agua potable, la presión siempre es constante. O sea, eso lo sabemos. O no siempre vamos a estar con la garantía de que el agua la tengamos las 24 horas siempre a disponibilidad. Sabemos que a veces el agua se va o la presión durante el día no es la misma. Entonces, con ese criterio nos indica toda edificación ubicada en sectores donde el abastecimiento de agua pública no sea continuo o carezca de presión suficiente, prácticamente es nuestra realidad, deberá estar previsto obligatoriamente de depósitos de almacenamiento que permitan un suministro adecuado. Prácticamente, ¿qué nos está indicando acá la norma? Que de acuerdo a nuestra realidad, teníamos que recomendar utilizar cisterna y tanque elevado. ¿Por qué? Porque no tenemos la garantía de que el sistema sea continuo o que la presión siempre sea la misma. Entonces, siempre se recomienda, siempre es recomendable, ¿ok? Tanto cisterna y tanque elevado, ¿ok? Bajo esta premisa. Cuando usted les consulte a un cliente, ¿qué ingeniero tiene que colocar cisterna y tanque elevado? Se pide a veces siempre de presión. Un momento, pero la norma también lo dice, que no siempre, o sea, tiene que tener la garantía que siempre va a haber agua todo el día. Y durante todo el día la presión tenga que ser constante. ¿Ok? Cuando solo exista tanque elevado, ¿puede haber solamente tanque elevado? Sí puede. ¿Para qué casos ustedes recomendarían tanque elevado? Cuando la presión sea suficiente y pueda llegar hasta el tercer o cuarto piso que tenga el tanque elevado. Es difícil. Una vivienda de 4 pisos encima más tanque elevado, complicado de que de la misma red pública llegue directamente por sí sola al agua, ¿no? Siempre vamos a necesitar una bombita de presión para que sube el agua al tanque elevado. Pero igual la norma nos indica, cuando solo exista tanque elevado, su capacidad será mínimo igual a la dotación de área
con un volumen no menor a 1 metro cúbico. Cuando hablamos de dotación diaria, voy a ponerlo acá, recordando, vimos la clase pasada. Recuerdan, lo vimos la clase pasada, hicimos un pequeño ejemplo, ¿no? Vimos, por ejemplo, un colegio, ¿no? Dijimos, personal residente, ¿cuánto era la dotación? ¿Recuerdan? Luego vimos personal no residente, oficina, áreas verdes. A ver, recordemos acá cuánto era la dotación para cada uno. Personal residente, ¿cuánto era? 200 litros diarios por persona. Acá era 50 litros. Acá en oficina, 6 por metro cuadrado. Y acá era área verde. ¿Cuánto por área verde? 2 por metro cuadrado. ¿Ok? Lo multiplicábamos cada uno. Teníamos unos parciales y después obtuvimos un final. ¿Ok? Supongamos aquí el final, recuerdo, no recuerdo, creo que nos salió 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos. Esto de acá es la dotación diaria. Esta es la dotación diaria. A eso se refiere ahí. ¿Ok? Cuando exista un tanque elevado, su capacidad será como mínimo igual a la dotación diaria. Entonces, si el elemento, si nosotros hemos calculado la infraestructura para una dotación diaria, este mismo volumen tiene que tener el tanque elevado, cuando solamente exista tanque elevado. Sabemos cómo calcular la dotación diaria, ¿ok? De acuerdo a las tablas que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, con el cálculo de la dotación diaria, sacamos que el tanque elevado va a ser lo mismo, cuando solamente exista tanque elevado. Muy bien. El siguiente. Cuando solo exista cisterna, ¿ok? Cuando solo exista cisterna, su capacidad será como mínimo igual a la dotación diaria, con un volumen no menor de 1 metro cúbico. Supongamos que para ese colegio que nosotros hemos calculado no tengamos tanque elevado, solamente tengamos cisterna. Calculamos nuestra dotación diaria y el mismo volumen de la dotación diaria va a ser el mismo volumen para la cisterna. ¿Ok? Muy bien. Cuando sea necesario emplear una combinación de cisterna, bombas de elevación y tanque elevado, la capacidad de la primera no será menor de las 3/4 partes de la dotación diaria y la segunda, la tercera parte de dicho volumen. ¿Qué quiere decir? Calculamos primero nuestra dotación diaria. Una vez que tenemos nuestra dotación diaria, calculamos el volumen de la cisterna. Volumen de la cisterna, ¿cuánto indica? Y el volumen del tanque elevado, ¿cuánto sale acá? Creo que sale 11.25, ¿no? Metros cúbicos. Sí, con metros cúbicos. Entonces, cuando nosotros tengamos la combinación tanto de cisterna con tanque elevado, lo primero que tenemos que hacer es calculamos la dotación. Ya sabemos cómo calcular la dotación. Es el volumen de agua que vamos a necesitar durante el día para cada una de las infraestructuras. Cada infraestructura es distinta, ¿okay? En función a su uso, en función a las áreas que tiene internamente cada estructura. Calculamos la dotación diaria, que es el volumen de agua que va a necesitar para que sea operativa esa instalación. 15 metros cúbicos. Con esa dotación, si tenemos la combinación tanto volumen de tanque, tenemos la combinación cisterna y tanque elevado, la cisterna va a ser las 3/4 partes de la dotación.
dándonos un volumen de 11.25. ¿Ok? Y el tanque elevado, la tercera parte, 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, ahí, disculpen un poquito la voz. Ok, entonces, tenemos nosotros un volumen de cisterna y un volumen de tanque elevado. Consulta, ¿este volumen es mínimo, es máximo o debería ser tal cual que deba de respetarse? ¿Qué creen ustedes? Es un volumen mínimo. ¿Okay? Es un volumen mínimo. ¿Qué quiere decir? Que a veces les va a pasar en los proyectos y entra mucho ya en criterio. Se dan cuenta, la norma no especifica y mucho deja a criterio también de evaluación de los especialistas. ¿En qué sentido? Si les va a decir, ustedes les toca construir un colegio, supongamos, en donde les dan, en donde les indican cómo se llamaba el documento que les autoriza el uso de agua, una factibilidad de agua, ¿verdad? De agua y desagüe. En la factibilidad les indica que les va a llegar agua, o sea, solamente el colegio tiene autorizado que les llegue agua los días lunes, miércoles y viernes. Nada más. El colegio tiene agua solamente los lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves no tiene agua. Y en el horario, les ponen horario también. De 8 a 4 p.m. 8 a.m. a 4 p.m. Entonces, como ya tenemos un horario, ¿ok? Y tenemos días en las cuales no exista consumo de agua o no exista probabilidad que llegue agua para alimentar a la cisterna, entonces no vamos a tener agua. Pero la dotación que nos dan a nosotros, o la dotación que nosotros calculamos, es una dotación diaria, no es una dotación para 2 días, para 3 días, para una semana que tenemos agua. Es una dotación diaria. ¿Ok? Y si la factibilidad me está indicando que solamente nos va a dar lunes, miércoles y viernes, ¿qué hago con el martes y jueves? Y esta consulta son temas de debates realmente ya en grupos técnicos ya de trabajo. Nos pasó, por ejemplo, en un proyecto con un ingeniero sanitario que decía, no, el volumen de mi cisterna es ese en mi local. Y nosotros le dijimos, soy ingeniero, pero ¿qué va a pasar con el martes y jueves que no tenga agua? Este es un caso real. ¿Qué va a pasar con el martes y jueves que usted no tenga agua? ¿No van a tomar agua? Y dice, no, pero mis cálculos son esos. La norma me pide cálculos y yo mis cálculos son fríos, los números son fríos, decía, ese era su sustento. Los números son fríos, sí, están mis cálculos. Y su volumen de cisterna, no recuerdo en ese momento, pero vamos a suponer que son. Él decía, esos son mis volúmenes de cisterna, no me los altero. Bueno, sus cálculos decían que está bien y él había calculado bien, pero él no había tenido en cuenta la realidad. Y la norma no te lo exige tampoco. Pero ahí entró el criterio del especialista. ¿Sí? Se tuvo que hacer el doble volumen de la cisterna. Así es. Entonces, pero eso se le tuvo que indicar. El ingeniero en ese caso no quería hacerlo, porque él se basaba netamente en sus cálculos. Decía, él había calculado, tenía su hoja de cálculo, le había dado 15, ¿no? Y decía, pero él no tenía en cuenta eso. Entonces se le indicó, el ingeniero tiene que calcular por el doble debido a que va a ser interdiario el abastecimiento de agua para la institución educativa. Y el ingeniero accedió y tuvo que terminar calculando. ¿Por qué partió de ahí? Porque muchas veces un proyecto ya había tenido problemas en la etapa final, que es en la etapa de costos. La etapa final de todo expediente dentro de la parte presupuestaria, la parte de costos. Y el especialista de costos, que a veces también, cuando un ingeniero es muy parametrado, también el número que les dan lo utilizan de manera muy fría. El ingeniero de costos vio un problema así y a mí le había dicho, el cálculo del volumen de la cisterna, supongamos, era 11, porque el especialista lo había puesto así. Pero por razones, como les menciono acá, la cisterna había cambiado al doble, le había salido 22.5 metros cúbicos. Entonces, el especialista de costos, cuando ya los planos se habían hecho, ya todo se veía, el especialista de costos dijo, oye, esa cisterna es muy cara.
¿Por qué tenemos que hacerla de 22 cubos si solamente me pide el proyecto hacerla de 11? No lo probó. Hizo una observación y entonces se le tuvo que explicar también al ingeniero, ¿sabe qué? Miren, no solamente tenemos visto los cálculos, sino que también tenemos que ver la factibilidad, cuál va a ser realmente un abastecimiento real. Una cosa es la teoría y otra cosa es ya la realidad práctica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber enlazarlos. ¿Okay? No solamente miremos números fríos. Si la norma no me restringe, tenemos que también saber aplicarlo a la realidad. Porque finalmente el proyecto se va a aplicar aquí. Al final los niños cuando usen una infraestructura no van a decir, no, los ingenieros vieron el cálculo y por eso no nos dejaron agua los martes y los jueves. Ellos quieren agua que les den durante todos los días. No van a saber el por qué no tuvieron agua los martes y los jueves. ¿Ok? Entonces siempre utilizar bastante criterio. Ahora, la norma no es restrictiva. Otro punto importante acá. La norma nos habla de volúmenes. En ningún momento la norma nos dice de dimensiones. La norma no nos dice la cisterna tiene que ser cuadrada, la cisterna tiene que ser rectangular, la cisterna tiene que ser circular. Nada. ¿De qué dependen las dimensiones? De la parte de arquitectura y de estructuras. ¿En qué sentido? Si nosotros tenemos una vista en planta, tenemos aquí nuestras columnas. Esta es la columna. Y aquí tenemos nuestra zapata. Una vista en planta. Tenemos la columna y tenemos la zapata. El arquitecto es el que les va a decir, la zona que tengo libre es entre los ejes, supongamos, aquí está el eje 1, eje 2, eje A y eje B. Él les va a decir así. La zona que tengo disponible para colocar la cisterna es entre el eje A, B y 2. Esta zona de acá. El arquitecto no sabe qué hay debajo, no sabe cómo son las zapatas. Entonces, ya el ingeniero sanitario va a decir, esta es mi zona para colocar mi cisterna. Ahora me voy con el estructural y veo la ubicación de mis zapatas. Como ya vemos la distribución de las zapatas, entonces ahí él recién define cómo van a ser las dimensiones de la cisterna. De repente, esa cisterna no va a poder ser cuadrada porque no le va a impedir, va a tener que ser alargada. Y seguramente la hará de esa manera. Y ahí ubicará su cisterna. Por eso la norma no restringe que la cisterna tiene que ser cuadrada, rectangular, para nada. Lo que la norma nos pide son volúmenes mínimos, nada más. ¿De qué va a depender? Las dimensiones de la configuración arquitectónica y estructural. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo les dé solamente un plano, ustedes van a proponer las dimensiones de la cisterna en función al plano que se les dé. Ese es el objetivo. No vayan a poner encima de las zapatas la cisterna, porque las zapatas sí necesitan estar solas. ¿Alguna distancia mínima de zapata y...? Buena pregunta. Supongamos que aquí hacemos un corte. Si aquí hacemos un corte, aquí hacemos un corte 1-1, y hacemos de la siguiente manera. Si hacemos el corte acá, vamos a obtener aquí la columna. Tenemos la zapata. Tenemos ahí la zapata. Dibujamos el mismo corte y tenemos acá la otra zapata. Viene acá nuestra columna. Hasta ahí más o menos. Viene ahí nuestra zapata.
Generalmente, supongamos que aquí tenemos el primer nivel, ¿ok? El NPT. Generalmente las cisternas tienen ahí más profundo, llegan casi hasta los 3 metros. Entonces la cisterna va a llegar hasta acá, vemos acá, ya en el corte, vemos acá, ¿ok? Estamos en el corte, ¿ok? Si nosotros lo dejamos así tal cual, ¿qué es lo que va a pasar? Por esfuerzos, esta parte no la va a ver el sanitario, esa parte sí la tenemos que ver nosotros, ¿ok? Por esfuerzos, ¿ok? Aquí va a haber un ángulo de 45 grados que le va a hacer presión a esta zona. De la misma manera, aquí también le va a hacer presión a esta zona. Y estas zonas de aquí va a tender a hacer un cortante contra el muro, ¿correcto? Va a ocasionar un daño contra el muro aquí la zapata. O sea, la carga va a distribuir y su área de acción siempre está a 45 grados. Entonces, va a perjudicar aquí al muro. ¿Qué es lo que se hace para estos casos? Mínimo, la zapata, hacemos que llegue. La zapata se mantiene siempre en su nivel. Este es el nivel de la zapata. Y este es el nivel de la zapata, pero aquí se hace una falsa zapata. Para eso se crea. ¿Ok? Una falsa zapata. ¿Qué es lo que hace? La carga ya no la va a llegar acá a la zapata. La carga la va a generar acá. Ahí ya no hay problema. 45 grados ya no va a perjudicar porque está afuera. Igualito acá, 45 grados ya no va a perjudicar porque está afuera y está por debajo de la cisterna. Ya no va a comprometer la estructura. ¿Ok? Esta separación no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Las falsas zapatas son esos que hacen como que un pozo y le meten afirmado dentro. Afirmado es concreto. Porque, Concreto, si es concreto pobre. porque yo vi en una tribuna, había hecho una tribuna y hicieron una especie de debajo de la zapata, hicieron una especie como de cerrado así, y después le metieron afirmado. ¿Afirmado o concreto? ¿O afirmado? Afirmado le metieron. Ya, si es afirmado, eso es mejoramiento de terreno. Eso es, cuando es afirmado es mejoramiento de terreno, porque el terreno no es bueno. Cuando es hormigón o cuando es afirmado, está mejorando el terreno. Pero en este caso sí es obligatoria que tiene que ser falsa zapata. Una falsa zapata, ¿por qué la vamos a distinguir? Porque es de concreto. ¿Esto es más o menos cuánto dice? F'(C) mínimo de 100 kilos por centímetro cuadrado. Es un concreto pobre realmente. Pero ¿qué nos va a garantizar? Que la carga no se va a ir lateralmente, la carga va a ir aún de manera vertical. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Alguna consulta ahí, por favor? Respecto a lo que es zapata, siempre tiene que hacer lo que es la columna, así, sin importar de repente si la cisterna es grande. Siempre, o sea, sin importar las dimensiones, sí, es indistinto, sí. Más que todo lo hacemos por un tema estructural que no perjudique el muro. Y si no están cerca. Calculamos 45 grados. Supongamos si la zapata está por aquí y la cisterna está por acá, vemos que a 45, supongamos la zapata está por acá, vemos si a 45, porque es a 45 grados de influencia, no llega, no hay problema. No hay problema. ¿No? La cisterna, ¿cómo? ¿Esto de aquí? La cisterna siempre va entre las zapatas. Generalmente sí. ¿Y si tiene zapatos torridos o plateas? Allá. Cuando hay platea de cimentación, buena pregunta. Cuando hay platea de cimentación, se deja una zona. ¿Para qué caso se hace platea de cimentación? Ahí les voy a comentar, y aquí tenemos que hacer un pequeño análisis, ¿ya? Cuando hay platea de cimentación, ¿qué quiere decir? ¿Para qué caso se dan plateas de cimentación? Parecen clases de escritura. ¿Para qué caso se dan plateas de cimentación? Cuando las zapatas son muy grandes, o sea, supongamos, vienen acá
esta zapata en vez de ser así es acá, esta zapata en vez de ser aquí viene acá, esta zapata de repente se traslapa con esta zapata y esta zapata viene así. Donde prácticamente ya es hacerlo mejor uno solo, ¿no? Entonces se hace uno solo. ¿No? Se hace una sola platea, es una zapata, digamos, unificada. Entonces, para ese caso se hace la platea de cimentación. ¿Ok? Cuando eso pasa de que la platea de cimentación tiene que ser uno solo, se prevé que, por ejemplo, ahí ya se hace un cálculo. Supongamos, si la platea de cimentación, en el mejor de los casos, va a depender mucho de dos cosas. Voy a guardar un ratito para explicarles. Va a depender de dos factores ahí. Factor número uno, el terreno. Supongamos, si el terreno es bastante grande, ¿ok? Y mi edificación, el pabellón que estoy haciendo, supongamos, el pabellón que estoy haciendo es este, nada más. Y el resto es área libre. ¿Sí me entienden, no? ¿Sí está claro aquí, no? Ok. Todo ese terreno y esto es área verde. O sea, aquí no hay carga. Pero el pabellón es este, es de 4 pisos. Pero debido a que el terreno y la capacidad portante es muy baja, las zapatas son muy grandes, y como son muy grandes, mejor se hace una platea de cimentación. Entonces, aquí me pide que se haga platea de cimentación. Si me da este caso, yo propondría la cisterna, no dentro de la misma zona, sino la cisterna. Si mi terreno me lo permite, yo lo podría colocar acá. No me implica, no habría problema, ¿no? Lo solucionamos. Pero han habido casos, por ejemplo, en Lima se construyó el centro comercial más grande que queda en Puruchuco, centro comercial Mall del Sur, okay, Mall del Sur que está en Atocongo, es un centro comercial muy grande, okay, y ese centro comercial es tan grande que el terreno es de 800, 2000, casi 25.000 metros cuadrados. Y todo el terreno era platea de cimentación, todo el terreno era completamente grande, y aún así, como era bastante grande y era edificio de 4 pisos y tenía 3 sótanos con una proyección más de 4 sótanos, ¿ok? Y era como el centro comercial era bien grande, todo era una sola platea, todo el edificio era platea de cimentación. ¿Qué es lo que se hizo para esos casos? Entonces, sí se tuvo que dejar zonas libres, lo que dice su compañero. ¿Qué es lo que se hizo? No es este caso de acá, aquí yo lo pondría al costado. Como todo era platea de cimentación, todo era una platea y se dejó espacios libres. Supongamos, si aquí va mi cisterna supongamos lo dejo acá, lo dejo completamente libre. ¿Ok? Ahí va mi cisterna. Y el resto era platea de cimentación. Esta zona libre. Como la cisterna era más abajo, en esa zona, supongamos, voy a hacer un corte aquí, se aplicó lo mismo de acá, esto mismo, ¿ok? En donde esto de aquí es la platea. Supongamos, ya no iba aquí zapata, sino esto es platea. Ya no es zapata, sino todo es platea. Y esta zona de acá, la zona más cercana a la cisterna, para evitar las presiones directas, se hizo falsa zapata. No recuerdo cuánto fue la distancia, para serles honesto. Pero estas zonas de acá se hizo falsas zapatas. Las zonas que bordeaban a la cisterna, con la intención pues de que no le afecten las presiones en la propia. ¿Sí? Ingeniero, entonces ahí ya no, por lo que mencionó de las falsas zapatas, ya no importaría que la cisterna esté pegada a las zapatas. No hay problema, porque ya ahí es el punto de vista estructural. ¿Qué es lo que hace la falsa zapata? Que traslada las cargas de la zapata al terreno. Entonces ya no le afecta lateralmente al muro. ¿No? Una cisterna también podría llevar, en el caso de que un suelo sea demasiado mal, por ejemplo, podría llevar algún tipo, algo así como un pilotes o algo, porque hay este caso que se ve que la platea se hunde o sale.
Sí, claro. O sea, sí hay las zapatas, por ejemplo, hablando de pilotes, hay distintas maneras, ¿no? Hay veces que es más recomendable y no utilizan platea y se utiliza pilotes. ¿Ok? Es cuando el terreno es la capacidad portante es muy baja. Y si ha pasado el caso, supongamos, lo que dice su compañero, que aquí son pilotes. Si aquí son pilotes, ¿ok? Supongamos que lo que pasa, ¿cuál es el pilote? ¿Cuál es su objetivo? ¿No? Ya hay pilotes que son de concreto, armado, y hay pilotes que son en grava, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de los pilotes? En planta, a veces hay un pilote acá, 2, 3, 4. Se hace primero el pilote y sobre ese pilote se coloca recién la zapata. Si lo vemos en corte, el pilote va a ir por acá. Ahí va a bajar más todavía, ¿no? Va a bajar más. Igual se tiene que tener una distancia mínima separada. Ahí sí ya entra en otro cálculo. ¿Ok? Ahí sí entra en el cálculo. Porque el objetivo del pilote es que el pilote alrededor necesita un área mínimo, porque el pilote trabaja fricción con el terreno. Ahí yo no podría pegar una cisterna cerca al pilote. Tengo que tener una distancia mínima. Porque aquí sí hay interacción de esfuerzos con el pilote. Porque el pilote trabaja con fricción. Entonces, aquí sí hay interacción de esfuerzos. Aquí sí nos van a pedir una distancia mínima, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, por favor? Bien. Vemos el siguiente caso. En el caso de utilizar sistemas hidroneumáticos, el volumen mínimo será igual al consumo diario con un volumen mínimo de 1 metro cúbico. ¿Para qué casos utilizamos sistemas hidroneumáticos? A ver, mencionen ejemplo de una estructura que tenga un sistema hidroneumático. A ver, un sistema así que siempre tenga presión las tuberías. Vertical. Hay algunos que sí viste. Mall, centros comerciales. Ustedes van al fluxómetro o presionan y inmediatamente vuelven a presionar. O sea, siempre esas tuberías están con presión. Trabajan con una bomba hidroneumática. Que todas las tuberías siempre están con presión. ¿Ok? No es el caso, por ejemplo, en nuestras viviendas. Nosotros presionamos el inodoro, descargamos el inodoro y tenemos que esperar a que cargue el tanque para volverlo a utilizar. Ese es un sistema normal, un sistema que trabaja por gravedad, que es el cálculo de acá. ¿Okay? En el caso donde sea un sistema hidroneumático, es por ejemplo como el de los centros comerciales que ustedes mencionan, ¿okay? Sí se tiene que utilizar el volumen mínimo, va a ser igual el volumen va a ser igual al volumen de consumo diario. Ahí no vamos a aplicar 3/4 o 1/3 para el tanque elevado. Ahí sí, igualito. El mismo volumen que nos sale de 15, nos salió, recuerdan, de 15, igualito ese mismo va para la cisterna, igualito 15 va para el tanque elevado. ¿Por qué? Porque el agua de consumo mayor, es más rápido. Entonces sí necesita una mayor capacidad, una mayor captación de volumen. ¿Ok? Muy bien, los depósitos. Los depósitos de almacenamiento deberán ser construidos de material resistente, de paredes impermeabilizadas y estarán dotados de los dispositivos necesarios para su correcta operación y mantenimiento. También un punto importante cuando realicen obra y expedientes técnicos. ¿Okay? Los depósitos de almacenamiento deberán ser construidos de material resistente, paredes impermeabilizadas y estarán dotados de dispositivos necesarios para su correcta operación.
Les comento. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra norma madre? ¿Cuál es la norma matriz, la norma principal por jerarquía? El Reglamento Nacional de Edificaciones. Por lo tanto, la IS 010 pertenece al Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero si vamos y supongamos ustedes van a diseñar una cisterna y nosotros indicamos, ok, de que la pregunta es ¿de qué material yo puedo hacer mi cisterna? Voy al Reglamento Nacional de Edificaciones, exactamente a la IS 010, y veo los depósitos de almacenamiento deberán ser construidos de material resistente y paredes impermeabilizadas. ¿Les está mencionando que las hagan de PVC? ¿Les está mencionando que las hagan de concreto? No. La norma no es puntual en este caso. No nos dice de qué material utilizar. Siguiente orden de prelación, se llama orden de prelación. Primero vimos el Reglamento Nacional. Siguiente orden de prelación, que cada sector, ya sea vivienda, ya sea transportes, ya sea salud, ya sea el sector de educación a través de sus ministerios, tiene también sus propias normativas. ¿Ok? Entonces, como la norma madre, que es el reglamento, no indica, si el reglamento acá dijera, los depósitos, las cisternas tienen que ser solo de concreto, ya nadie tiene que hacer nada. Pero como la norma principal indica material, más no indica qué tipo de material, entonces el sector está obligado a especificarlo. ¿Qué es lo que hace el sector? Por ejemplo, el sector de educación. El sector de educación, ¿qué es lo que hace? Dentro de su normativa indica el material que vayan a utilizar para la cisterna tiene que tener una garantía y tiene que tener un certificado de garantía, ese es el término, un certificado de garantía mínimo de 10 años. ¿Ok? Mínimo de 10 años. Entonces, les comento, todos los materiales, todos los equipos, todos los materiales fabricados tienen un certificado de garantía. Y en el caso de los tanques de PVC, su garantía es de 5 años. Su garantía es de 5 años. Entonces, como es de 5 años, no te dan un certificado por más garantía. Yo de ellos te los daría por más. Entonces, sabemos que el tanque de PVC es resistente, pero ellos máximo te lo dan por 5 años. En cambio, los ministerios te indican que tiene que ser más de 10 años. Por eso, en los proyectos nuevos, nunca ven un tanque elevado de PVC, nunca ven una cisterna de PVC, siempre ven tanques elevados de concreto en los proyectos nuevos. Ya en los mantenimientos sí ven que los colegios le colocan tanque elevado, pero en los proyectos nuevos simplemente concreto, que ya le da la garantía de que mínimo va a durar 10 años. ¿Por qué 10 años? Me lo pide, si nosotros vamos a la norma del Reglamento Nacional, yo podría utilizar PVC o podría utilizar PVC o concreto, pero ya el reglamento o la norma de cada institución o de cada entidad, de cada ministerio, ya me especifica, ya me limita que mínimo tiene que ser de 10 años. Por ejemplo, para el sector de viviendas, nuestras casas, tranquilamente nos permiten, si vamos a viviendas, nos permiten utilizar de PVC, por eso nuestros tanques elevados son nuestros tanquecitos Rotoplas, que son de PVC, ¿no? El Rotoplas es la marca, pero bueno, que sean de PVC, ¿ok? Pero ya cada ministerio ya nos limita a utilizar netamente no solo el material, sino a la garantía que nos vaya a dar en la cantidad de años. ¿Ok? Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor? Bien, muchas gracias. Continuamos el día de mañana. Me pasan asistencia, por favor. Gracias. ¿Qué tiene? ¿Ah?